Bueno, hoy es miércoles 18 de febrero del 2026. Estaré con ustedes durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Bueno, y tal y como se merecía este cretino, Marx Arriaga es recibido con protestas a su llegada al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde manifestantes, a quienes califica como esquiroles de la SEP, le gritan: los libros de texto no son tuyos, fuera, Arriaga. Esquiroles de Cepeda, esquiroles de Mario Delgado, no importa, seguimos trabajando. Regresamos a nuestro centro escolar, a la base. Bueno, a su salida del aeropuerto, acusa al secretario de Educación, Mario Delgado, de regalar cargos públicos, descartar ir a tribunales y afirma que regresará a dar clases. Mario Delgado, ¿no? Regala embajadas y puestos en otros espacios públicos. ¿Habrá denuncias contra él? No, nos vamos a los salones y a organizar la base magisterial. Bueno, extrabajadores de la Secretaría de Educación Pública denuncian que las ganancias de los negocios atribuidos al venezolano Sadi Loaiza, jefe de Marx Arriaga, fueron depositadas en cuenta de su pareja Darwin Camacaro Gutiérrez. Reportes periodísticos señalan que las denuncias bajo investigación del órgano interno de control hablan de moches de aviadores, depósitos irregulares y presuntas presiones a trabajadores. Este otro tipejo asqueroso de Sadi Loaiza, jefe de Marx Arriaga, pues también debe de rendir cuentas a los mexicanos por ser extranjero, venezolano y obviamente una persona non grata para el país. La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma constitucional para que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no superen el 50% del sueldo del titular del Ejecutivo, es decir, alrededor de 70,000 pesos mensuales. Bueno, la iniciativa busca recortar jubilaciones millonarias en organismos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro y generar un ahorro estimado en 5,000 millones de pesos anuales. Bueno, y tal y como se había anunciado, a las 11 de la mañana sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México y el Estado de México por el primer simulacro metropolitano 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reporta una participación de 8.2 millones de personas. En todos lados de la ciudad debemos de tener esta cultura de prevención y para eso son los simulacros, para cada vez hacer menos tiempo en las evacuaciones. Y eso implica un gran esfuerzo y a la sociedad tenerla muy preparada para ello. Muchísimas gracias a todas y todos, gracias a la ciudadanía, a los capitalinos, al Estado de México por este gran simulacro. El próximo va a ser en mayo y el siguiente va a ser en septiembre. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, del total de 14,000 altavoces funcionó el 98.5% y el tiempo promedio de evacuación fue de 1 minuto con 52 segundos. Esto dice el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés. De los 13,998 altavoces, exitosamente funcionaron 13,786, es decir, un porcentaje de 98.53%, jefe de gobierno. Bueno, el Instituto Nacional Electoral reporta un caso de sarampión. En sus instalaciones se activó medidas preventivas. Implementará home office durante 5 días para personal no esencial, una jornada de vacunación interna el 19 de febrero en Tlalpan para trabajadores de 49 años o menos, monitoreo de síntomas y refuerzo de medidas sanitarias. Bueno, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara,
Remueve a 17 funcionarios de primer nivel, incluidos familiares, tras la consulta de revocación en la que 38% votó por su salida. Agradezco a todos ellos su trabajo, esfuerzo y compromiso durante el tiempo que formaron parte de este gabinete. Además, les anuncio que también han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social, por lo cual queda eliminado cualquier posible conflicto de intereses que afecten la credibilidad y la confianza en el gobierno. Bueno, con estas decisiones ya suman 24 cambios que alcanzan a 6 secretarías y al gabinete ampliado. Bueno, y el diputado de Morena, Sergio Mayer, solicita licencia por tiempo indefinido para participar en el reality La Casa de los Famosos. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, confirma la petición y llama al partido a mejorar la selección de sus legisladores. Creo que era lo más lógico. Lo otro de mantenerse como diputado pues no hubiera sido conveniente. Yo sí le dije, tienes razón de separarte en lugar de mantenerte como diputado y en las dos vías. Pero él lo decidió sí, y sí me lo comentó. Entonces yo lo sabía ya hace varios días. Y es un asunto que cada uno debe de valorar. Pero sí tenemos que revisar y, como aquí se dijo, poner filtros. Pero eso es un asunto del partido, no mío. Y ojalá y cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí. Bueno, en tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informa que el suplente Luis Morales aún no rinde protesta y precisa que aún con licencia Mayer conserva el cargo, pero el suplente debe asumir la curul para garantizar la representación en San Lázaro. No ha tomado protesta a su suplente y bueno, pues supongo que sucederá claramente pronto. Yo lo único que me parece es obligado decir es que el hecho de que pidas licencia no deja él no deja de tener el cargo. Cualquier diputado, aún con licencia, sigue siendo un legislador. Bueno, y Estados Unidos eleva la presión sobre Cuba y exige cambios muy drásticos y muy pronto, declara la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Creo que como ha articulado el secretario Rubio y el propio presidente, obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio. No estoy dictando ninguna acción que los Estados Unidos puedan tomar para llegar ahí, pero por supuesto es el mejor interés de los Estados Unidos que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera. Desafortunadamente en ese momento eso no es posible. Son un régimen que está cayendo y su país está colapsando. Y por eso creemos que su mejor interés es hacer cambios muy dramáticos muy pronto y veremos qué deciden hacer. Bueno, según el portal Axios, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contactos extraoficiales con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para impulsar un cambio de régimen, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que México sigue dispuesto a mediar entre Cuba y la Unión Americana. Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Bueno, mientras tanto, Rubio anuncia sanciones contra el director de máxima seguridad de la cárcel, de una cárcel que se llama La Modelo en Nicaragua, por presuntas violaciones graves a derechos humanos contra un preso político. La medida implica restricción de visas y prohibición de ingreso a Estados Unidos, que exige la liberación inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua y califica al gobierno como la dictadura Murillo Ortega. El gobierno de Estados Unidos autoriza una licencia para que la petrolera francesa Morel et Prom
opera en Venezuela, sumándose a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualiza la licencia general que permite a estas 6 empresas realizar transacciones vinculadas a operaciones petroleras y gasíferas en Venezuela bajo condiciones especiales. Bueno, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que acordó con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, realizar un encuentro binacional de jefes de Estado para avanzar en la agenda económica, energética y de seguridad. Rodríguez señala que el diálogo busca fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto entre ambos países, mientras que la canciller colombiana confirma que hay voluntad de las dos partes para concretar la reunión en los próximos días. Bueno, Irán condena a muerte al luchador de 18 años Saleh Mohammed por su presunta participación en las protestas contra la República Islámica, según la organización Iran Human Rights. El Tribunal Penal de Qom ordena su ejecución pública tras declararlo culpable de la sentencia que puede ser apelada. Es la primera pena capital conocida vinculada a la última ola de manifestaciones. Pero bueno, estos asquerosos ayatolás han matado a cerca de 20,000 personas en los últimos meses por las protestas en contra de este régimen que ya está caduco y que se dedica a robarse los recursos públicos producto de la venta del petróleo a países como Rusia y China. Bueno, la gente ya está harta, independientemente de las pláticas que lleva a cabo la Unión Americana con representantes de este régimen asesino de Irán para impedir el desarrollo de armas nucleares. Bueno, Ucrania y Rusia cierran en Ginebra la tercera ronda de negociaciones de paz sin avances importantes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declara que en el ámbito militar están casi acordados los mecanismos técnicos para un alto el fuego con monitoreo de Estados Unidos, pero las posiciones siguen distantes en el terreno político. El punto central es el 22% de Donetsk que Rusia exige y Ucrania rechaza ceder. Bueno, y Sanae Takaichi es formalmente reelecta como primera ministra del Japón tras obtener 354 de 450 votos en la Cámara de Representantes con el respaldo del Partido Liberal Demócrata y su aliado de coalición. Su bloque supera los 2/3 del hemiciclo, lo que abre la puerta a reformas constitucionales en materia de defensa. La señora Takashi también se impone en la Cámara Alta y ahora enfrenta retos económicos internos y obviamente tensión diplomática con China. En las recientes elecciones generales, creo que el público nos alentó firmemente a superar importantes avances políticos, como la financiación responsable y activa, el fortalecimiento drástico de las políticas de seguridad y el fortalecimiento de la función de inteligencia del gobierno a cualquier precio, tal como lo estableció mi gabinete. Bueno, y el presidente argentino Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar en la reunión inaugural de la Junta de la Paz impulsada por Donald Trump en su viaje número 15 a la Unión Americana desde que asumió como presidente de Argentina en 2023. El viaje se da mientras en Argentina avanza una polémica reforma laboral y se realiza una huelga general. En marzo, Milei volverá a Estados Unidos para otro encuentro con Trump y mandatarios afines. Bueno, los equipos de rescate recuperan 8 cuerpos de los 9 esquiadores desaparecidos tras una avalancha en Castle Peak, en Sierra Nevada, California. 6 integrantes del grupo fueron rescatados con vida en medio de una tormenta y uno permanece hospitalizado sin riesgo tras la avalancha que ocurrió el martes al mediodía en una zona bajo alerta por alto peligro. Bueno, Mark Zuckerberg declara ante una corte de Los Ángeles en el juicio que busca responsabilizar a Meta por generar adicción a menores a través de redes sociales.
El caso forma parte de 1.500 demandas que reclaman daños contra tecnológicas. La parte acusadora sostiene que las plataformas están diseñadas para enganchar a niños y adolescentes. El jurado deberá definir si Instagram fue factor determinante en el daño a la salud mental de una de las demandantes de 20 años de edad. Y las exportaciones chinas crecieron 5.5% en 2025, pese a los aranceles de Donald Trump, según el Banco Central Europeo. Las ventas de Estados Unidos cayeron 20%, pero aumentaron 26% a África, 8% a la zona euro y 7% a América Latina. El informe dice que los aranceles afectan el mercado norteamericano, pero China mantiene un superávit récord de 1.2 billones de dólares y no se observa un impacto relevante en la inflación europea. Bueno, y las acciones de The New York Times alcanzan un máximo histórico tras revelarse que el empresario Warren Buffett compró 5.1 millones de títulos en el último trimestre con una inversión de 351 millones de dólares. El medio suma 450,000 suscriptores digitales y supera los 12 millones en total, con un aumento de 12% en sus ganancias anuales. Esto es The New York Times. Bueno, y el FBI investiga si Nancy Guthrie, madre de la conductora Savannah Guthrie, fue trasladada a México tras un secuestro en Arizona. De acuerdo con TMS, el FBI contactó a autoridades mexicanas para difundir el caso sin que hasta ahora existan pistas firmes sobre su paradero, mientras que analizan notas de rescate que exigen 6 millones de dólares en criptomonedas. Bueno, interceptan una avioneta con más de media tonelada de cocaína en costas de Oaxaca. Esto informa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y los responsables huyeron y se mantiene un operativo para localizarlos. Ya que hace un año de su arranque, la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas reporta 17%